Hola, buen día. Bienvenidos al Día Mundial del Sueño. Bueno, soy la doctora Lucero Juárez Santiago. Soy especialista en trastornos del sueño, en medicina interna y subespecialista en inmunología clínica y alergia. El día de hoy vamos a hablar de cuando el problema no es dormir, sino mantenerse despierto. Bueno, hemos hablado a lo largo de este día sobre eso. Dormir suficiente todos los días es una indicación que se nos da siempre que acudimos pues con algún especialista. Dormir poco o demasiado tienen un impacto grave en la salud con una asociación en forma de U entre dormir en sueño corto, largo y la morbilidad, ¿no? Entonces, dormir demasiado, pues también se ha visto que trae consecuencias a nuestro organismo. Puede asociarse con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso se ha visto que ha incrementado una mortalidad hasta un 20 a 30% mayor que las personas que duermen un tiempo menor, ¿no? Entre 6 a 8 horas. Para empezar a introducirnos sobre este aspecto, pues vamos a definir de manera rápida, pues que hay a grandes rasgos dos fases de sueño. Uno, el sueño no REM, que va a estar conformado por N1 y N2, son fases de sueño ligero, y N3, que es sueño profundo. Y el sueño no REM nos va a ayudar a restaurar tejidos del órgano, representa un papel en el proceso del crecimiento y además nos ayuda a conservar energía para el día. En el sueño REM, pues es el sueño de movimientos oculares rápidos o MOR, ¿no? También que nos ayuda al procesamiento de la información y al estímulo para el desarrollo y la preservación, pues, de algunas vías nerviosas. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos demasiado? ¿Cómo se va a llamar eso? Pues hipersomnia, ¿no? Entonces, se va a definir por un aumento en la somnolencia diurna o nos vamos a manifestar por un aumento en la somnolencia diurna, que esta no se va a explicar por únicamente una alteración del sueño nocturno, es decir, que el paciente puede estar presentando insomnio o un sueño no reparador, pero que al final de cuentas no esté, o sea, tanto cansancio o el aumento de la somnolencia durante el día no se explique por estas alteraciones. Y además para esto también tenemos que descartar pues algún problema respiratorio por la noche, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, o que esté asociado también esta somnolencia a movimientos periódicos de las extremidades, que son movimientos que se llevan a cabo durante el sueño de las piernas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la somnolencia diurna? Pues va a ser una mayor propensión a conciliar el sueño en situaciones monótonas, como pues leer, ver televisión, incluso manejar, ¿no? Y además va a ser la incapacidad de permanecer dormido o despierto, perdón, y alerta durante el periodo de vigilia, con periodos no intencionados de somnolencia y o sueño. En cuanto a pues la narcolepsia, que ya va a ser un padecimiento importante que va a estar representado por hipersomnia o somnolencia diurna, pues vamos a tener que la narcolepsia va a ser un padecimiento crónico. Lo importante va a ser que el inicio de esta se va a manifestar entre los 15 y los 25 años de edad. Sin embargo, hay un segundo pico que se va a manifestar durante la cuarta década de la vida. Esto se va a caracterizar por mayor propensión a quedarse dormido durante el día y en situaciones poco probables. Por ejemplo, al comer, al estar hablando o al estar incluso conduciendo. Puede generar cataplegia. ¿Esto qué significa? Que ante un estímulo importante, un estímulo de fuerte, por decir, pues empieza a presentar pérdida del tono muscular. Puede ser desde pérdida del tono a nivel, por ejemplo, facial, como caída de la mandíbula o disminución de la fuerza a nivel de la cara o en los brazos, hasta pues pérdida total del tono muscular y incluso pues caída, ¿no? Puede presentar también parálisis del sueño. Esto coloquialmente pues se puede representar o se puede caracterizar porque se nos subió el muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nosotros estamos en un sueño de movimientos oculares rápido o sueño REM, que vimos del principio de qué se trataba, pues
es cuando los músculos se relajan completamente y lo único que se encuentra funcional, pues son los músculos a nivel de oculares, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros despertamos, pero nuestro cuerpo sigue en reposo y no podemos realizar ningún movimiento. Entonces, a eso vamos a llamar parálisis de sueño. También puede ir acompañado de alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Las hipnagógicas van a ser alucinaciones que pueden ser auditivas o visuales, en las cuales pues vamos a pasar de movimientos, más bien, en las fases de inicio del sueño, de cuando estamos de vigilia, pasamos a las fases iniciales de sueño, entonces vamos a tener esas alucinaciones. O alucinaciones hipnopómpicas, que esas que, que van a significar que vamos a pasar de una etapa de sueño a vigilia. Entonces también vamos a poder o se va a poder tener alucinaciones tanto auditivas como visuales, incluso táctiles, sobre pues estas etapas, ya cuando vamos saliendo del sueño. Y algo importante es que muchos de los pacientes que presentan un diagnóstico de narcolepsia, pues van a contar o van a referir sueño nocturno interrumpido. ¿Qué va a ser de suma importancia para este padecimiento? Que es algo crónico y que puede llegar a ser incapacitante. Entonces, en este tipo de pacientes vamos a tener síntomas asociados a sueño REM y síntomas no asociados a sueño REM o movimientos oculares rápidos. Entonces, los síntomas asociados al sueño REM es cataplegia, como habíamos comentado, que es pérdida de tono muscular, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas en su mayoría. Y síntomas no asociados al sueño REM, pues que vamos a tener somnolencia diurna y va a ser excesiva. Entonces aquí vamos a tener un hipnograma de un ciclo de sueño. ¿Eso qué quiere decir? Es la arquitectura del sueño, por decir, ¿no? Entonces aquí vamos a estar despiertos y posteriormente vamos a pasar a un sueño ligero, que va a tener algunos despertares hasta que se va consolidando hasta un sueño profundo. Y del sueño profundo, pues pasamos ya consolidados para descansar y aproximadamente a los 90 minutos de haber iniciado el sueño, o 70, 90 minutos, pues se lleva a cabo la consolidación ya del sueño REM o de movimientos oculares rápidos. Aquí lo más importante es que en esta fase vamos a tener una reducción del tono muscular con un aumento en la actividad cerebral y el cuerpo en ese momento va a estar completamente relajado. Entonces nos va a producir que no haya movimientos durante esta etapa del sueño, movimientos musculares agresivos, por decir, o importantes. Vamos a estar en un estado de completa relajación. Durante la narcolepsia, pues como habíamos dicho, pues se va a caracterizar principalmente por tres cosas. Cataplegia, que es la pérdida del tono muscular inducida emocionalmente durante la vigilia, eso va a ser importante. A veces puede pasar desapercibida porque puede ser muy localizada a nivel facial, por ejemplo, o a nivel de alguna, o sea, algún grupo muscular, o puede ser generalizada, que era pues pérdida del tono de toda la economía, ¿no? Puede generar parálisis de sueño o puede haber parálisis de sueño, pues el individuo se va a despertar, pero pues vamos a seguir pues en un sueño de movimientos oculares rápidos y pues nuestro cerebro, por decirlo así, no va a cambiar de un estado de dormido a despierto. Y entonces vamos a tener la sensación de pesantez completamente del cuerpo, que no nos podemos movilizar y puede estar acompañado en una sensación de desesperación o angustia. Y las alucinaciones que principalmente pueden ser hipnagógicas, es decir, que como estamos entrando a un periodo de vigilia a dormido, pues van a ser imaginaciones vívidas durante el sueño, el inicio de sueño, principalmente porque vamos a entrar de una forma rápida a el sueño de movimientos oculares rápidos, que como habíamos dicho de un principio, pues aproximadamente desde que se inicia el sueño hasta que se empieza a tener esta etapa de sueño REM, pues pasan aproximadamente entre 70 a 90 minutos del primer evento de sueño REM. Algo importante que pues se ha llevado o se ha investigado, porque al final de cuentas no tenemos una etiología a ciencia cierta de esta condición,
pues se ha visto que puede haber alteraciones genómicas, ¿no? O alteraciones cromosómicas. Entonces, se ha definido o se ha visto que la mayoría de los pacientes con narcolepsia, entre un 85 y un 95%, pues pueden tener alteraciones de este gen HLA-DR15. Sin embargo, en la población general, pues hasta un 12 a un 38% también va a tener esta alteración. Esto pues nos hace pensar que pues al final de cuentas, todos los pacientes que presenten este gen pueden orientarnos hacia esta condición, pero no es excluyente si es que se presenta, lo tiene, o si no lo presenta, es que no lo tiene. Algo también que se hace también es que a nivel del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, pues se detecta una deficiencia de esta hormona que es la hipocretina 1. Y la mayoría de los pacientes con narcolepsia, bueno, vamos a ver, dependiendo del tipo 1 o tipo 2, en la mayoría de los pacientes que tienen narcolepsia tipo 1 o en todos, pues hay una deficiencia de esta hormona. También se ha estudiado algunas teorías como autoinmunidad, ¿no? Es decir, que hay células generando así esta condición de narcolepsia. Entonces, generalmente se han descrito pues que intervienen células en este ataque hacia estas neuronas que son del tipo CD8 o citotóxicas se definen. La incidencia y la prevalencia es poca. En Europa Occidental y en Estados Unidos se tiene una prevalencia de 0.026 hasta 0.035%, es muy poca. Sin embargo, pues hay que, eh, hay que pensar en esta condición porque puede pasar inadvertida y subdiagnosticada al final de cuentas. En Japón se encuentra una prevalencia todavía un poquito más alta, que es de 0.16 a 0.57% en la población de este país. Y el riesgo de la enfermedad incrementa hasta 1% si es que un paciente tiene alguno de sus familiares de primer grado que con diagnóstico de narcolepsia. Esto es importante pues para planificación familiar, ¿no? Entonces, lo principal va a ser que los pacientes que presentan narcolepsia, pues, tres sintomatologías o estas tres manifestaciones. Sin embargo, pues solo un tercio de los pacientes van a tener hasta las cuatro manifestaciones, ¿no? Va a ser somnolencia diurna excesiva hasta en 95%, cataplegia entre un 70-90% y parálisis del sueño más o menos hasta un 50%. Y las alucinaciones hipnagógicas alrededor de un 50%. Esto va a ser importante porque pues así tal cual no vamos a encontrar al paciente, sino importantemente pues se va a manifestar a lo largo del tiempo, no de una sola intención, por decir. Es decir, los pacientes, como habíamos dicho, tienen un pico de incidencia entre los 15 a los 25 años y un segundo después de o durante la cuarta década de la vida. Podemos detectar a los pacientes con una somnolencia diurna excesiva que, como habíamos dicho, nos explica por algún otro trastorno. Esa se va a representar como unas ganas irreprimibles de dormir o incluso ataques de sueño, tal cual descritos por los familiares o el paciente. A lo largo del tiempo también se va a ir presentando, se va a ir agregando, por ejemplo, la cataplegia, que se puede desencadenar pues con emociones fuertes como risa, alegría, miedo o incluso ira. Y posteriormente podemos tener la aparición de parálisis de sueño, que esto, pues como les había comentado, depende, como son las características, se va a presentar después del despertar. Y asociado a ello, pues alucinaciones hipnagógicas, que estas van a ser importantes porque incluyen el entorno real y son intensos, o más intensos que los sueños de inicio de sueño como tal. Los pacientes en su mayoría, como les dije, refieren sueños muy fraccionados o sueño muy fraccionado e incluso se están acompañando de pesadillas. Entonces vamos a tener que pues los pacientes empiezan con sintomatología poco específica y a lo largo del tiempo
pues se van agregando pues algunos síntomas que nos van a dar pauta hacia pues poder decir que o poder pensar que puede tener esta condición que es narcolepsia. Y lo difícil va a ser pues el diagnóstico, porque incluso del inicio de la primera sintomatología, que es la más evidente, que es la somnolencia diurna, al diagnóstico de esta condición puede incluso llevar un retraso de 10 años. Entonces, para este tipo de pacientes o para los pacientes que presentan somnolencia excesiva diurna, pues de primera intención lo ideal sería aplicar una escala en la cual pues hay que evaluar varias situaciones de la vida diaria en las cuales se puede quedar dormido el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos una escala que se llama escala de Epworth que evalúa estas situaciones y, por ejemplo, se pregunta al paciente qué tanta probabilidad tiene de quedarse dormido al leer, por ejemplo, al sentarse, al ver televisión o al hablar. Y dependiendo de la puntuación de esta escala, podemos darnos una idea que realmente presenta un problema de somnolencia excesiva diurna. Y en cuanto a los laboratorios, lo ideal sería pues realizar un procedimiento que es una punción lumbar en la cual vamos a hacer la medición de la hipocretina 1. Si es que esta hipocretina se encuentra menor a 110 picogramos por mililitro, pues nos hace un diagnóstico probable o muy certero pues de narcolepsia tipo 1. También podemos tener la genotipificación de algunos haplotipos, como les había comentado, aunque estos estudios ya son más caros. Sin embargo, la sospecha diagnóstica ante todo es de suma importancia. Y pues algo que se tiene que hacer para poder nosotros caracterizar la forma en que duerme nuestro paciente, pues es una polisomnografía. Y esta para los pacientes que presentan un diagnóstico de sospecha de narcolepsia, pues es de suma importancia, incluso obligatoria. Entonces, la polisomnografía, que es un estudio de sueño en el cual el paciente va a dormir, y nosotros lo tenemos monitorizado desde varios aspectos a nivel de neurológico para ver las etapas de sueño, muscular, ocular, saturación, oxígeno o retención de CO2 y demás. Entonces, esta polisomnografía se lleva a cabo, la premisa es que se tiene que realizar durante 2 noches y realizar algo que se llama latencia múltiple de sueño o latencias múltiples. Esto es que posterior a una noche de estudio de polisomnografía, que por lo menos dure 6 horas y media de sueño, el paciente que haya tenido un sueño de 6 horas y media mínimas, entonces al siguiente día el paciente vamos a realizarle estas latencias de sueño en las cuales se van a llevar a cabo 5 eventos, por decir. Entonces, entre cada evento, 2 horas de diferencia, y en esta vamos a estudiar qué tan rápido se queda dormido nuestro paciente después de haber tenido una noche aparentemente con un sueño adecuado. Entonces, si hay una aparición temporal de sueño REM, es decir, casi inmediato, menos de 15 minutos, entonces eso nos habla de una alteración, ¿no? Y generalmente este tipo de pacientes se tarda menos o aproximadamente 3.1 minutos para conciliar el sueño, y el sueño REM en al menos 2 de las 5 siestas que pues estamos programando. Es importante que se deba excluir antes de realizar las latencias de sueño que el paciente no tenga una condición que explica esta somnolencia o esta mala arquitectura del sueño, como excluir síndrome de apnea obstructiva del sueño y luego los movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño. Otra condición que debemos descartar cuando un paciente tiene somnolencia excesiva diurna es la hipersomnia idiopática o también llamada hipersomnia primaria. Igual, se va a caracterizar por un aumento de somnolencia diurna, un sueño nocturno que no se va a ver perturbado y puede ser prolongado, incluso más de 10 horas se ha visto en estos pacientes. Y algo importante es que van a ser familias que, o el paciente va a referir que alguien de su familia tiene el mismo problema, duerme demasiado y aproximadamente unas 10 horas, ¿no? Tiene mayor probabilidad de quedarse dormido durante el día. Eso va a ser el dato
que nos va a dar luz sobre este padecimiento también, ¿no? Entonces se va a caracterizar nuevamente con somnolencia diurna. Algo muy importante es que en este tipo de pacientes las siestas no van a ser reparadoras o no van a tener efectos sobre la somnolencia diurna. Y al dormir estas siestas van a referir como una embriaguez de sueño, que puede ocurrir incluso durante pues el sueño nocturno. Y hay dificultad para despertarse por la mañana y también pues se ha visto que tienen síntomas vegetativos, es decir, manos y pies fríos o incluso pueden manifestar cefalea. Hay otra condición que se debe descartar, que es el síndrome de sueño insuficiente. Esto, pues, de primera intención, el paciente nos va a referir que es igual, somnolencia excesiva diurna, pero asociados a problemas de concentración y de atención. Haciendo el interrogatorio de cómo es que duerme, cuántas horas, durante cuánto tiempo y demás, nos va a generar información sobre la duración del sueño que aparentemente ha sido permanentemente demasiado cortos. Es decir, que durante meses a años se ha adaptado el paciente a dormir pocas horas. Y generalmente este síndrome de sueño insuficiente se va a ver en adolescentes y adultos jóvenes. Son pacientes que por adolescencia tratan de dormir poco para poder hacer sus actividades diarias o actividades pues también que llevan a cabo en cuanto a fiestas o recreativas al final, o pacientes adultos jóvenes que igual duermen a 5 o 6 horas y al final de cuentas para tratar de compensar todas las actividades que tienen a lo largo del día. Sin embargo, pues esto al final de inicio es compensatorio y posteriormente pues ya no lo va a hacer más y es cuando los pacientes empiezan con problemas de concentración y atención. Esto, por decir, sería la punta del iceberg. Habría que evaluar todo lo previo. Otra condición que es muchísimo menos frecuente, pero que tenemos que descartar en pacientes con hipersomnia, es hipersomnia recurrente, que es en este caso es síndrome de Klein-Levin, y se va a caracterizar por periodos recurrentes de hipersomnia grave que van a estar asociados importantemente a trastornos cognitivos, problemas de comportamiento, trastornos del estado de ánimo e hiperfagia. Esto pues es un dato característico y esto se va a llevar a cabo con alimentos ricos en calorías, que incluso pues llegan a subir de peso demasiado importante y también va a estar caracterizado por hipersexualidad, que esto se va a manifestar como lenguaje obsceno o incluso actitudes que frente al público no están permitidas. Por ejemplo, el paciente puede estar desnudo frente al público, ¿no? Entonces, este síndrome va a estar caracterizado principalmente por fases recurrentes, que van a ser periodos de sueño entre 15 a 21 horas, cada 24 horas, que va a ir de días a semanas. Que al final de cuentas van a ser periodos recurrentes, ¿no? La prevalencia pues va a ser muy baja, pero hay que, si el paciente se acompaña de todas estas sintomatologías, hay que pensarlo. La prevalencia va de 1 a 2 casos por 1 millón de personas, principalmente es en hombres, ¿no? Entre un 68 a un 78%. Esta condición se va a presentar en hombres y en un alto porcentaje también estos van a ser adolescentes, hasta un 81%. Importante también que la edad promedio de aparición, como la narcolepsia, pues va a ser entre los 15 años más o menos. Y también se ha asociado pues que hasta un 72% de los pacientes con un primer episodio pues tienen el antecedente de alguna infección, ¿no? Alguna infección de vías respiratorias, por ejemplo, y pues se asocia a que se desencadena este síndrome por dicha infección, ¿no? Y su característica principal va en que es entre 7 a 19 episodios, con una duración de estos episodios de aproximadamente 10 a 13 días, que se van a repetir cada 3 meses y medio, más o menos. Y la duración total del trastorno va a ser entre 8 a 14 años y que al final, pues en estos episodios va a ser incapacitante. Con todo esto, pues, ¿qué tenemos que hacer?
pues una evaluación importante del ciclo de sueño del paciente. Hay que ver pues cuál es la hora de acostarse, cuánto tiempo tarda en quedarse dormido, si hay despertares nocturnos, cuántos despertares presenta y por qué se llevan a cabo, cuál es la hora de levantarse, cuánto dura el sueño normal si este sueño está alterado y si lleva a cabo siestas. Y si estas siestas que lleva a cabo, porque a veces pueden ser compensatorias, son reparadoras o no lo son, ¿no? Porque ahí ya vamos a tener algunos datos que nos van a orientar hacia algún padecimiento de este tipo, ¿no? De hipersomnia. Si está asociado a alteraciones del estado de ánimo, si puede estar presente ansiedad o depresión, si tiene alteraciones en cuanto a la atención o el rendimiento escolar, siendo adolescentes, por ejemplo, o si está asociado también a trastornos de alimentación. Al final de cuentas, dormir mucho también puede ser un problema, ¿no? Y estos trastornos, pues al final van a mermar nuestra vida diaria y nos pueden generar incapacidad para todas las tareas cotidianas. ¿Cuáles son los puntos clave de cada una de estas condiciones? Bueno, a estos pacientes se les tiene que estudiar si presentan ataques de sueño en al menos durante los primeros o durante los 3 meses siguientes, ¿no? Esto es la condición primordial para poder estudiar a un paciente. Entonces, para narcolepsia tipo 1, pues que cumpla con estas condiciones, por ejemplo, que presente cataplegia, que son desencadenadas por emociones fuertes, que tenga un periodo de sueño a quedarse dormido de corto, menos de 8 minutos, y que pueda presentar periodos de sueño REM tempranas en el test de latencias múltiples, ¿no? 2 o más de de estos periodos de sueño REM en las siestas que se hacen en este test de latencias múltiples. Y una condición importante para hacer el diagnóstico de narcolepsia tipo 1 es que la concentración de hipocretina 1 en el líquido cefalorraquídeo sea baja, o por lo menos, o sea, menos de 110 picogramos por mililitro, o un tercio menor a los valores medios de pues, los sujetos sanos, ¿no? Que se tiene ya un parámetro de esto. La narcolepsia tipo 2 puede ir acompañada sin, o sea, o puede no tener cataplegia, que es la pérdida del tono muscular con emociones fuertes, y en esta pues no se hace la medición de hipocretina o puede ser normal, ¿no? En la hipersomnia idiopática, pues nuevamente tiene un periodo de inicio de sueño corto, que es la latencia de sueño acortada, y en la polisomnografía también va a tener un inicio de sueño corto y un tiempo de sueño también superior a 12 a 14 horas. Eso va a ser lo más importante. Y además, pues en las latencias múltiples o en las siestas que se hacen posterior a la polisomnografía, las que se estudian, en ninguna ocasión va a entrar a sueño REM o solo en una ocasión. Entonces esto no nos va a hacer el diagnóstico o nos descarta pues narcolepsia. Y algo muy, muy importante, mientras que en la narcolepsia las siestas sí pueden ser reparadoras, y que posteriormente 1 o 2 horas nuevamente se empiece a tener sueño, por decir. En la hipersomnia idiopática se va a referir que las siestas no son reparadoras y que incluso tiene un efecto de embriaguez de sueño, ¿no? Y al final, lo más importante es que la hipersomnia idiopática va a ser un diagnóstico de exclusión, mientras el síndrome de sueño insuficiente, pues por la historia clínica del paciente, vamos a saber que tiene un déficit crónico de sueño, que esto va a generar una mayor propensión a conciliar el sueño durante el día. Y la duración media de sueño para estos pacientes, pues vamos a encontrar que se describe que es menos de 7.5 horas o incluso menos de 8 horas. Y esto nos habla de que pues este paciente va a requerir un tiempo de sueño mayor para poder reparar todo lo que realizó o para que pueda ser reparador. Y 1 o 2 de los breves periodos de sueño diurno pueden incluso tener sueño REM, pero esto es resultado pues de la privación del sueño que ya tiene de forma crónica, ¿no? Tiene un periodo acortado de inicio de sueño
y la eficacia de sueño, es decir, pues sí, la eficacia del sueño va a ser alta. Y algo de suma importancia es que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pues con trastornos respiratorios del dormir, síndrome de apnea obstructiva del sueño principalmente, o el movimiento de las extremidades durante el sueño, otras condiciones como hipotiroidismo o incluso la enfermedad renal crónica. Si alguno de estos explica el por qué el paciente se queda dormido durante el día, pues entonces eh, lo siguiente ya no sigue, ¿no? Pero si a pesar de que se hace, o sea, se hace la exclusión de estos, o se hace la exclusión de estos diagnósticos y no explica el por qué nuestro paciente, o aunque haya un trastorno respiratorio del dormir, un síndrome de apnea obstructiva leve, y esto no explica el por qué nuestro paciente continúa con sueño, entonces pues hay que ir a la siguiente etapa del diagnóstico. Bueno, espero les haya resultado interesante, que les ayude a detectar algunas alteraciones de sueño y pues cualquier duda, igual estamos para aclarar.